Y bien, entonces si tenemos dudas, preguntas con respecto a su lectura, con respecto a situaciones cotidianas, aquí está el micrófono en el centro. Si mides más de 1,80 m puedes usarlo. Y bienvenidos a partir de este momento. Y si estás en casa, igualmente a través del chat de YouTube, puedes poner tus preguntas y las atendemos de inmediato. Bien, ¿quién quiere empezar? Aquí tenemos la primera candidata. Ellos son esposos, por cualquier cosa. Sí. Filipenses 3, el pasaje que viene hablando del pasivo blanco, en el versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Quería entender a qué se refiere otra cosa sentís, qué sentimiento, qué otro sentimiento, qué puede ser, que después dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sí, es en general una invitación a cada uno correr de acuerdo a su relación personal con Dios, la guía particular del Espíritu Santo con cada uno. No que el Espíritu Santo vaya a invitarte a quebrantar los principios de la palabra de Dios, pero sí cuando dice que si alguna cosa sentís, esto también te lo revelará Dios, eso también te lo mostrará Dios. Lo que está dando a entender es que en tu carrera tú vas a tener la instrucción personalizada de parte de Dios para que corras. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, Mica? Hola, Guille. En Romanos 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Quería saber qué significa. Está haciendo una cita del profeta Isaías, y el capítulo 10, el apóstol Pablo hace referencia al dolor que él siente por el rechazo de los judíos hacia la propuesta del evangelio. Entonces, él está citando al profeta Isaías precisamente para compartir el mismo cargo que él tiene. En Romanos 10 me dijiste, en el versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, ese es el anhelo no solamente del apóstol Pablo, sino de Dios, que todo hombre sea salvo, independientemente si es judío o gentil. Pero cita a Isaías diciendo, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, dice Juan 1, y los suyos no le recibieron. Él vino al pueblo judío, predicó al pueblo judío, extendió su misericordia al pueblo judío, y el pueblo judío lo rechazó. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde Pablo usa esto para decir, los que no me buscaban, los que no me esperaban, fueron los que me hallaron. ¿Ok? Ese es el punto. Refiriéndose a los gentiles. ¿Alguna otra? A ver, hoy están muy tímidos. ¿Hay una en internet? Dos, por favor. La de internet es de parte de Gaby. Ajá. Soy Gaby, tengo una pregunta. ¿Podrías explicar Juan 3:29? Juan 3:29, con mucho gusto. Juan capítulo 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Está hablando Juan no el apóstol, Juan Bautista, y está haciendo referencia a que es necesario que Jesús crezca y él mengüe. Y el encuentro de Jesús con su iglesia era lo que le importaba, así como al amigo del esposo, al padrino de bodas, lo que le importa es el encuentro del novio con la novia. Entonces, en este caso, por eso él usa esta analogía diciendo que
el amigo del esposo se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y esto es porque los discípulos de Juan le llegaron a decir, Señor, pues Jesús está bautizando más personas de las que nosotros bautizamos. O sea, es decir, tenemos competencia en cuanto al ministerio. Y él dice, no, al contrario, es necesario que Jesús crezca y ya mi trabajo está concluido. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, otra de internet, de parte de Daniel. Por favor, ¿pueden profundizar en Lucas 6 del 24 al 25? Lucas 6, dice así, 24 y 25 más. Hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Pues está hablando con respecto a la cosecha que recibirán todos aquellos que viven por lo temporal. A veces el vivir únicamente por saciar los deleites de este tiempo, pues nos hace perder de vista que un día estaremos en la presencia de Dios dando cuentas. Y si hacemos de las cosas temporales nuestro fin, un día lamentaremos. En resumen, ese es el significado. ¿Hay alguna otra? ¿Están muy tímidos hoy? 2, ok, hay 2 allá. ¿Vas a venir hasta acá? Ok, mientras yo me pongo esto. Hola, Guille. Hola. Yo quisiera saber un poco se habla del amor infinito de Dios y del perdón infinito de Dios, pero también hemos visto un Dios que en algún momento pierde la paciencia, o sea, contra el hombre, si se puede llamar de alguna forma. Y de eso vienen tribulaciones, viene castigo a pueblos, personas, a través de la Biblia se viene repitiendo. ¿Cómo debemos entender entonces el tema de hasta cuándo llega de alguna forma, ¿tú me entendiste? Sí, te entendí. O sea, te entendí. Hay un error en el planteamiento. ¿Qué pasó? Sí. No, que el volumen que se subió mucho. En tu planteamiento hay una asunción que no es correcta, y es que Dios no pierde la paciencia. Sin embargo, dice Romanos 2, o menospreciáis las riquezas de su paciencia, benignidad y longanimidad, ignorando que su benignidad os guía al arrepentimiento. El propósito que Dios tiene detrás de ser paciente es llevar a la persona al arrepentimiento. Cuando la persona va en la ruta del arrepentimiento, Dios va a esperar lo que sea necesario. Dice la Biblia que en los postreros tiempos hay algunos que dicen y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque aún como en los principios de los días todavía está todo igual y Jesús no viene. Segunda de Pedro 3, 8. Y dice que estos ignoran voluntariamente lo que enseña la palabra de Dios. Sin embargo, y ahí es donde está el punto, dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, dice el siguiente versículo, el día del Señor vendrá. En la ruta del arrepentimiento, Dios sigue extendiendo su misericordia. Pero cuando la persona o la familia o el pueblo o la nación ya están fuera de la ruta del arrepentimiento, es decir, cruzaron la línea de no retorno, Dios, que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe y tiene conocimiento anticipado de las cosas, la presencia de Dios, conocimiento anticipado de las cosas, Él sabe que ya esa persona o nación ya cruzó el lindero y no se va a regresar nunca. Entonces Dios dice, y no hubo ya remedio. Segunda de Crónicas 36, no hubo ya remedio.
Persistí, esperando, pero un día dice, ya no hay remedio, no porque se me haya agotado la paciencia, sino porque ya no tiene sentido seguir siendo paciente. Ese es el caso de Génesis 6. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque vio el hombre que todo designio de la voluntad de los hombres era de continuo solamente el mal. No había un solo designio para bien. No había un solo deseo, no había ni siquiera un impulso de la conciencia que los incomodara. Y nunca, aunque esperara 1000 años más, se iban a arrepentir. Ese es el punto. Dios, que sabe, está esperando. ¿Por qué no ha venido Cristo por su iglesia en este momento? Porque está esperando. Él sabe que todavía falta gente que se convierta. Entonces, el día que se convierta el último y todos los que queden sean puros corazones endurecidos que nunca atenderán a la voz de Dios, ese día Jesucristo arrebatará a la iglesia. La Biblia enseña que los atributos de Dios son de la misma naturaleza que Él, son inagotables. Yo, ¿te puedes correr un segundo? Es que estoy contestando a la Juanca. Eso. Los atributos de Dios son inagotables del mismo modo que Él lo es en toda su esencia. Entonces, el hombre puede disfrutar de Dios en la medida que el hombre quiera disfrutar de Dios. Pero cuando el hombre le da la espalda a Dios, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene seguir esperando por los atributos de Dios? Es decir, no quiero nada con Dios, pero espero que sea paciente. No tiene sentido. Por eso han venido los juicios que han venido, juicios en el sentido de que Dios despierta a través de ellos la conciencia endurecida del hombre, pero todavía castigo no ha venido. El castigo será en el infierno. Hasta ahora todo lo que hemos visto es solamente muestras poderosas, eso sí, y duras de parte de un padre que tiene que usar mano fuerte para que sus hijos se vuelvan al arrepentimiento. Bien, ¿cómo estamos? ¿Tenía una más? Dale. Andrea Hernández pregunta, ¿a qué se refiere bienaventurados en lo que no se condena a sí mismos, en lo que aprueba? Romanos 14, 22b. Ok. Bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El capítulo 14 de Romanos está hablando en esencia de lo mismo que Pablo expone en otras cartas, de que todo nos es lícito, pero no todo conviene. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la raya que no se debe cruzar? Está en el amor. La determina el amor. Y la determina también el temor por no ser que vaya a andar coqueteando en los linderos de mi libertad y de repente me vaya a deslizar. Por eso en 1 Corintios 10, que está exponiendo el mismo punto, dice, el que cree estar firme, que mire que no caiga. Entonces, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Un poquito más adelante dice, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si yo tengo la fe para justificar la vida o las decisiones que estoy tomando, entonces soy bienaventurado. Pero el mismo capítulo enseña que yo debo actuar en función de la conciencia del hermano más débil. Entonces, dichoso que puedes encontrar una justificación para vivir como vives de acuerdo a la palabra de Dios, pero tienes que tener en cuenta que Dios te pedirá cuentas con respecto a cómo fue usado tu testimonio delante de los demás. Bien.